Si a alguien se le pregunta cuál es el invento más importante de la historia de la humanidad, seguramente responderá que el papel. En realidad, el papel ha contribuido de un modo impagable a la evolución humana y se ha convertido en un vehículo ideal de transmisión del conocimiento de generación en generación. Pero antes del papel, el ser humano ya empleó otros soportes para plasmar aquello que quería transmitir. La arcilla en la antigua Mesopotamia, por ejemplo, o el papiro de Egipto. De hecho, ya desde el tercer milenio antes de Cristo, los egipcios usaron la fibra extraída de la planta del papiro que crecía en las riberas del Nilo para crear un soporte de escritura muy parecido al papel. Posteriormente, el papiro sería sustituido por el pergamino, un material confeccionado a partir de la piel de animales como el cordero, el becerro o la cabra. Pues para conocer la evolución del papel desde sus inicios hasta nuestros días, tenemos que remontarnos hasta el año 105 después de Cristo y viajar a la China de la dinastía Han Oriental. Hasta aquel momento todos los documentos oficiales de la corte se habían escrito sobre soportes fabricados con seda, bambú o madera, pero debido a su fragilidad, su rápido deterioro y su costoso proceso de elaboración, el emperador Gede Han ordenó a sus sabios que pensaran un sistema de fabricación para lograr un material que fuera más flexible y resistente, y también más económico. Para lograrlo, a partir de entonces, el eunuco y consejero imperial Kai Lun dedicó todos sus esfuerzos a cumplir la orden de su señor. Se cree que Kai Lun nació en la provincia china de Guiyang alrededor del año 48 después de Cristo, cuando en el país asiático gobernaba la dinastía Han Oriental. En el año 75 después de Cristo, el joven Kai Lun se convirtió en eunuco imperial, aunque el sinólogo australiano Ralph Crespinchi sugiere que esto posiblemente ocurrió en el año 70 después de Cristo. En su nuevo puesto, el trabajo de Kai Lun consistía en ejercer como enlace entre el consejero privado del emperador y probablemente también actuó como chambelán, un alto funcionario real que estaba a cargo de la administración de la familia real. Alrededor del año 80 después de Cristo, bajo el reinado del emperador Shang, Kai Lun fue ascendido a Xiao Guangmen, asistente en las puertas amarillas, un cargo de confianza que consistía en ser el encargado de entregar y distribuir los mensajes que llegaban desde el exterior a las diferentes estancias del Palacio Imperial. Pero Kai Lun no se dedicó tan solo a las actividades administrativas. Al parecer también se vio implicado en algún que otro complot cortesano. Algunas fuentes apuntan a que, tras la muerte del emperador Shang, Kai Lun ayudó a su viuda, la emperatriz Dou, a asesinar a un rival de la corte con la intención de situar al hijo adoptivo de Dou, el príncipe Xiao, como heredero al trono imperial. El príncipe Xiao ascendió al trono en el año 88 después de Cristo con 10 años de edad como emperador He, y Dou se hizo con el poder efectivo con el título de emperatriz viuda. Esta repartió los puestos de responsabilidad entre sus propios hermanos. Uno de ellos fue Dou Xian, el cual premió la lealtad de Kai Lun con el cargo de Zhuang Changxi, asistente regular. A partir de entonces, Kai Lun ejerció como consejero privado de He y se convirtió en el eunuco principal de la corte. Más tarde, Kai Lun sería nombrado Zhang Fanling, prefecto del taller del palacio o prefecto de los maestros de técnicas, es decir, responsable de la producción de instrumentos y armas para uso imperial. Hacia el año 5 después de Cristo, como se ha visto, el emperador He encargó a Kai Lun investigar el modo de conseguir un soporte para escritura mucho mejor que el que se utilizaba en aquel momento, elaborado con unas piezas de seda llamadas chi, las cuales resultaban muy caras de fabricar, o sobre tablas de bambú, que eran bastante pesadas. A todo ello se sumaba la fragilidad de los materiales, que podían ser destruidos fácilmente por la humedad, pero Kai Lun no partía de cero, ya que un par de siglos antes se había empezado a fabricar un nuevo material más fino y manejable a base del cáñamo. Aquel invento llamó poderosamente la atención de Kai Lun, que decidió probar con él y cambiar totalmente su proceso de elaboración.
Cain Lun entonces llevó a cabo varias pruebas con cáñamo, cortezas de árboles, trapos de telas y restos de redes de pesca. El aplicado funcionario trituró todos aquellos componentes y los sumergió en agua durante varios días, removiéndolos hasta que se ablandaron lo suficiente para evitar grumos que produjeran rugosidades no deseadas en la superficie. Una vez ablandado el material, lo trituró hasta conseguir una pasta que, una vez seca, extendió en capas muy finas que puso a secar al sol. Según cuenta el historiador chino Fan She en un pasaje del Hong Han Shu, la historia oficial de la dinastía Han Oriental, Cain Lun presentó el proceso al emperador en el primer año de Xuanzing y recibió elogios por su habilidad. Desde ese momento el papel ha estado en uso en todas partes y es universalmente llamado el papel del señor Cai. Posteriormente, Cain Lun desarrolló varias formas de impermeabilizar este material, por lo cual usó encoladas a base de almidón de arroz, con lo que logró un efecto satinado que además protegía al papel de los parásitos y del paso del tiempo. Sin embargo, a pesar del éxito y del prestigio que le valió aquel revolucionario invento, Cain Lun tuvo un triste final. Tras la muerte del emperador, He quedó vacante el trono imperial y hubo problemas sucesorios. Su viuda, la emperatriz Deng, para evitar traiciones, ordenó que todo el séquito de su predecesor fuera encarcelado. Antes que tener que soportar aquella tremenda humillación, Cain Lun prefirió quitarse la vida ingiriendo veneno tras tomar un baño. Pero el magnífico legado de Cain Lun no fue olvidado. De hecho, se erigió un templo en su honor en la misma área de la ciudad, donde cientos de familias se dedicaban a la fabricación del papel, empleando su método y que se distribuía por toda China. En la actualidad, Cain Lun es internacionalmente reconocido como el padre del papel tal como lo conocemos en la actualidad, un elemento de enorme importancia que se expandió rápidamente por todo el mundo y que aún hoy en día, y a pesar del avance de las modernas tecnologías, parece tener asegurada una larga vida.